Médicos de urgencias, ¿cuál es el peor estado en el que ha llegado una persona? Doctor en cirugía general aquí. Estaba en la escuela de medicina y un chico de 16 años entró con un traumatismo por un accidente de esquí. Aparentemente era un aprendiz olímpico y practicaba bajando la pista de esquí, Dios sabe qué tan rápido. Uno de sus esquís quedó atrapado en la valla de plástico agujereada que recubre la pista de esquí y, dado que su pierna estaba unida a su esquí, se la arrancó casi por completo. Simplemente quedó colgando de una delgada cuerda de músculo. Su pierna parecía blanca como la cera de una vela. También se podía ver el agujero en la pelvis que dejó la pierna desgarrada y sus intestinos se derramaban por ese agujero. Lo trasladamos a la mesa de operaciones desde la camilla y la pierna simplemente se cayó por completo en ese punto. Al final no lo logró. Sus padres tuvieron que volar desde el extranjero para verlo y él falleció mientras sus padres estaban en el vuelo. Médico de urgencias aquí. Chica de 26 años, pasajera desenfrenada que viajaba con un conductor ebrio. Su cabeza golpeó el parabrisas y lo atravesó. Su cráneo estaba abierto desde la frente hacia arriba, el cerebro completamente expuesto y cayendo de su cráneo, en gran parte intacto pero horriblemente hinchado. El resto de su cara y cuerpo estaba intacto. Respiraba sola pero no se movía a propósito. Fue intubada, llevada a la sala de operaciones. Le pregunté al neurocirujano cuál era el plan y me dijo, solo voy a cortar la parte que sobresale. Tuvo una lobotomía parcial, el cráneo quedó abierto con la esperanza de que la hinchazón bajara. Básicamente tenía muerte cerebral esa noche y falleció una semana después. El conductor estaba borracho pero tenía puesto el cinturón de seguridad. Salí de la sala de emergencias esa noche. Lo peor para mí personalmente fue un niño de 2 años que fue traído por su familia en un automóvil. Estaba completamente cojeando, su piel era gris y sus labios eran azules. La abuela y los tíos estaban mirando al niño, había estado vomitando y lo acostaron boca arriba en la cuna para dormir. Vomitó y se asfixió. Hicimos todo lo posible durante 30 minutos y no pudimos reanimarlo. Recuerdo llevar su pequeño cuerpo, sin vida, de la sala de trauma a una habitación diferente para limpiarlo esperando a que lleguen sus padres. No sé qué fue peor, ver a la madre llorar cuando vio a su hijo o la mirada en la cara de la abuela cuando se dio cuenta de que su hija nunca la perdonaría. Tengo 2 historias de personas que recibieron un disparo en la cabeza y no lo sabían. Un tipo tenía una bala alojada en su cuero cabelludo, no penetró su cráneo, durante 5 años pensó que era un quiste. Un hombre de Florida se despertó con un fuerte dolor de cabeza y le pidió a su esposa que lo llevara a un hospital, donde los médicos encontraron una bala alojada detrás de su oreja derecha. El tipo no lo podía creer. La esposa del hombre, April, huyó de la sala de emergencias cuando se descubrió la bala, pero luego dijo a los agentes que pasó accidentalmente mientras su esposo dormía temprano un martes. Codifico registros médicos para ganarme la vida y he tenido algunas listas locas. He aprendido varias cosas a lo largo de los años. 1. A muchas personas les da vergüenza comprar juguetes traviesos. Uno de los peores casos fue el de un caballero que alquiló una habitación de hotel y decidió limpiarla desnudo. Estaba fregando la ducha y resbaló y cayó sobre el palo de madera de un desatascador de inodoro que estaba pegado al piso de la bañera cuando se rompió la barra de la ducha a la que se aferraba para mantener la estabilidad. Creo que sobrevivió, pero tuvo que someterse a una resección intestinal importante y probablemente tendría una bolsa de colostomía por el resto de su vida. 2. Las personas con cabello largo no deben estar cerca de la maquinaria a menos que realmente se aseguren el cabello correctamente. 2 hombres vinieron de un accidente de trabajo en una fábrica de papel donde le arrancaron el cuero cabelludo cuando su cabello quedó atrapado en una máquina. Nuevamente vivió asombrosamente, pero tuvieron que volver a colocarle el cuero cabelludo. 3. La diabetes no tratada es una de las peores condiciones de salud crónicas. Un chico llegó a la sala de emergencias con dificultad para respirar y algo de dolor en el pecho. El médico se dio cuenta de que tenía insuficiencia cardíaca congestiva, lo admitieron y le pidieron que se pusiera una bata de hospital y así sucesivamente. Se quitó los zapatos y el olor era absolutamente horrible. Miraron sus pies y parecía que se estaban derritiendo y él ni siquiera lo sintió. Tenía gangrena severa debido a úlceras diabéticas. La neuropatía diabética era tan grave que ni siquiera podía sentirla. Terminó con amputaciones bilaterales por debajo de la rodilla. No era médico, pero solía trabajar para el forense del condado las noches y los fines de semana. Recibí una llamada una noche, muy tarde como a las 2 a.m., hacía frío y niebla como el infierno.
La llamada fue del campo, en medio de la nada, vivo en una gran área agrícola, toneladas de granjas, lecherías y huertos. Llegué al sitio para ver los servicios de emergencia en todas partes. Alguaciles, camiones de bomberos, paramédicos y una grúa gigante. Aparentemente, un chico que trabajaba en la granja decidió emborracharse e ir a labrar un campo en medio de la noche. Terminó volcando su tractor en una zanja de riego y se estrelló contra él. Cuando la grúa levantó el tractor e iluminaron la zanja, ni siquiera podía decir lo que estaba mirando, solo carne humana. Tuvimos una paciente que tenía gangrena cerca de una vena causada por el uso de agujas. Abandonó el hospital en contra del consejo médico antes de recibir cualquier tratamiento. Regresó unas semanas más tarde y todo su brazo estaba necrótico hasta el punto de parecer momificado. Había perdido el uso hace algún tiempo y estaba tan drogado que no fue una preocupación hasta que comenzó a enfermarse violentamente. Se le tuvo que amputar desde el hombro, probablemente solo habría tenido que hacer algunos injertos de piel si no se hubiera ido en primer lugar. No es tan gráfico como algunos de los otros aquí, pero no puedo creer que una persona pueda caminar así durante tanto tiempo como si nada. Soy del personal quirúrgico. Recibimos una llamada sobre una persona con una gran área infectada, pero no hay otra información además de que el paciente pesa alrededor de 230 kilos. Instalamos la cama bariátrica y el paquete estándar de lavado de heridas y esperamos. La anestesia llama para decir que necesitamos todas las manos en la cubierta y para preparar el aceite de menta, usamos aceite de menta para los casos en que el olor será horrible, aplicamos en nuestras máscaras para que no sea demasiado intenso. La anestesia, el paciente y algunos transportadores debido al peso entran en la habitación y un olor horrible llena el aire. Preguntamos dónde está la herida y el paciente dice, las heridas están en toda la ingle y el estómago. Le preguntamos si saben cómo se produjeron las heridas y la respuesta fue no. El paciente se va a dormir y le quitamos la bata y las mantas para empezar. El paciente tenía 6 enormes heridas abiertas, 4 en el estómago y 2 alrededor de la ingle. Las heridas eran verdes y negras, lo que significaba que habían estado abiertas por un tiempo. Comenzamos a irrigar con solución salina y antibióticos y de repente los gusanos comienzan a salir de las otras heridas. La vista y el olor hicieron que yo y otros 2 comenzáramos a vomitar. Retiramos un poco de piel muerta y regamos masa hasta que las heridas sean de un color rosa fresco y hasta que no veamos más gusanos. Empacamos las heridas y organizamos algunos procedimientos más para los próximos días para que este paciente vuelva a la normalidad. Durante el siguiente lavado, notamos más olor, peor que el día anterior y huele a intestino muerto. El colon del paciente estaba destruido y podrido por la infección más los gusanos y tanto se vio comprometido que en ese momento no había nada más que pudiéramos hacer. Descubrimos después que el paciente falleció. Según la madre del paciente, este estaba tomando insulina y se negó a usar agujas nuevas cada vez, por lo que usó la misma aguja repetidamente en el mismo lugar y lo había hecho durante más de un mes antes de que la infección comenzara a ser notable e inevitable. Mamá intentó que el paciente viniera al hospital durante semanas cuando notó el olor, pero el paciente se negó hasta que se convirtió en el desastre que describí anteriormente. Si sirve de algo, soy seguridad en un importante hospital metropolitano. Atendemos a todos los pacientes, ya sea mediante triaje o en ambulancia, antes de que se les permita ingresar a la sala de emergencias. Hay algunos casos que sobresalen. Un día, un auto blanco se detiene frente a nuestro servicio de urgencias. Un hombre salta del lado del pasajero y comienza a huir, mientras el conductor lo persigue. Mi oficial de seguridad salta el escritorio y sale corriendo a evaluar la situación. Descubre que este hombre de 20 años se había cortado a sí mismo, las tripas se desparramaban. Lo esposan y lo ponen en una silla de ruedas. Recuerdo estar sentado en despacho, observando en cámara cómo lo llevaban directamente al quirófano mientras sus tripas estaban amontonadas en su regazo. El otro que fue simplemente brutal. Fue un pobre hombre que estaba trabajando con una especie de máquina que rompe los tocones de árboles. Su pierna había quedado atrapada en esta máquina. Todo su pie y la mitad de su pantorrilla se habían ido. El resto de su pantorrilla parecía literalmente un tubo de carne molida. El joven también hablaba cero inglés y recuerdo que solo se estaba riendo. Debe haber sido el shock. He visto más materia cerebral de lo que esperaba cuando acepté este trabajo. La enfermera de mi amigo dijo que en sus 25 años de trauma laboral, él era el peor que había visto en su vida. Chocó su motocicleta contra una barandilla que le destrozó la pierna izquierda. Ese impacto lo arrojó por el aire hacia un letrero. Golpeó el cartel con el pecho.
El letrero no solo arrancó el poste de acero, sino que el poste se dobló y luego se arrancó del suelo, con concreto y todo. Ese impacto le rompió el esternón, lo que a su vez destrozó el músculo cardíaco. Los médicos le dieron una probabilidad de supervivencia de 0,001%. Eso fue hace 9 meses. Actualmente está aprendiendo a caminar con una pierna ortopédica. Su corazón es lo suficientemente fuerte como para que lo autoricen a usar Viagra. Es un milagro honesto de Dios. Pedito. Sí, la autorización para Viagra estaba destinada a ser humorística, pero también muestra cuán fuerte es su corazón después de todo ese trauma.